Día Internacional de la Mujer y que tendrá su continuación tras el pequeño descanso que hagamos después de su intervención para reorganizar el escenario y lo haremos con el cante, que bueno, ya habrá lugar de presentarlo antes de su inicio. Ángeles Cruzado, pues hay un aspecto que me ha gustado mucho de su personalidad y de su carácter, sin conocerla personalmente, sino por lo que he podido leer en su blog, en Flamencas por Derecho, que hay una frase que me ha encantado, que es apasionada del flamenco. Y esto viene a relación y me recuerda esa letra por Caracoles de Antonio Chacón, el conocimiento, la pasión no quita. Y nos encontramos aquí con una doctora en comunicación que su tesis doctoral la trabajó, la presentó sobre mujeres y cine, discurso patriarcal y discurso feminista de los textos a las pantallas. Me gusta lo de apasionar el flamenco porque, en definitiva, los que estamos aquí, tanto en el escenario como en el público, somos aficionados y aficionadas a este arte. Y que haya personas que desde la afición y desde el conocimiento divulguen sus tesis doctorales, sus investigaciones, sus artículos, sus libros en pro de este arte flamenco desde la perspectiva de mujer aficionada y hacia la perspectiva de la mujer artista en el flamenco, es de un gran valor y de un gran mérito. Como decía, numerosísimos artículos de investigación en diferentes ámbitos de la mujer, pero lógicamente muy centrados en su tema fundamental, que es el cine, y así también como colaboraciones en libros o coautora de diversos libros, como es el de los más recientes de aparición, ¿no?, que es La Valiente, de Trinidad Huertas La Cuenca, junto a José Luis Ortiz Nuevo. Yo tuve, digamos, un contacto virtual con ella a través del correo electrónico, porque me invitó, como un aficionado, a participar en un trabajo de investigación que ella estaba haciendo con motivo que se iba a presentar en el Cabildo Flamenco en el mes de julio, que se celebró en Archidón, creo recordar, y que la mujer jugaba un papel fundamental en este Cabildo Flamenco. Era un trabajo de investigación que se fundamentaba en una encuesta a 100 o 100 y algo de personas de diferentes ámbitos del flamenco, y que cada uno aportara sus 10 flamencas para la historia, es decir, las 10 mujeres que consideraban que habían dejado o que eran fundamentales para la historia del flamenco. No va a ser el tema central de su charla de hoy, de la conversación que va a mantener con vosotros, sino que formará parte de esta disertación, más lo que viene anunciado como es ese siglo y medio de arte flamenco, el legado de las mujeres. Decía un blog Flamencas por Derecho, donde es muy interesante, los que tengáis oportunidad de poder entrar en él y disfrutar de los diferentes artículos que hay, opiniones, etcétera, porque siempre se aprende algo y yo he aprendido, y eso creo que es fundamental para el aficionado y la aficionada, que estemos en continuo aprendizaje, porque decía, y vuelvo a repetirlo, que el conocimiento, la pasión no quita. Le agradezco muchísimo que esté aquí hoy con nosotros, porque, como decía, no la conocía personalmente y, bueno, contacté con ella por teléfono y todo ha sido amabilidad y facilidades para estar aquí, sin ningún tipo de condiciones. Y eso, pues, también le honra, y como presidente de la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván, y en nombre de todos vosotros,
se lo agradezco. Y para darle ya paso a ella, quiero leer un texto que supongo que es escrito por ella, en el blog es escrito por ella y que sirve como manifiesto, creo yo, para este acto y para este día que conmemoramos. Lo voy a leer literalmente. Dice así: tras muchos años de lucha, las mujeres aún seguimos intentando acceder al lugar que nos corresponde en la sociedad y en la historia. Durante siglos se nos han puesto infinitas zancadillas y barreras que poco a poco vamos derribando, no sin gran esfuerzo. Se nos ha intentado confinar en reductos domésticos y privados con la excusa de una supuesta inferioridad o naturaleza diferente. Se ha tratado de borrar o desprestigiar nuestras aportaciones al mundo del arte y la cultura. Uno de los ámbitos que tradicionalmente se ha caracterizado por su masculinización es el del flamenco. A pesar de su destacadísimo papel en la configuración y transmisión de este arte universal hasta hace no muchas décadas, las mujeres no lo han tenido nada fácil para desarrollar una carrera profesional en este campo, y cuando lo han conseguido, muchas veces ha sido a costa de sacrificar otros aspectos de su vida. Con este blog queremos rendir tributo a todas aquellas mujeres, muchas ya desaparecidas y otras en plenitud de facultades, algunas desconocidas y otras auténticas estrellas que durante décadas e incluso siglos han nutrido con su cante, su baile y su toque esa fuente de arte inagotable que es el flamenco. Y qué mejor momento para inaugurarlo que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2013. 6 años después, 8 de marzo de 2019, Ángeles Cruzado sigue en la brecha, sigue reivindicando ese papel fundamental de la mujer en el arte flamenco. Y como decía Francisco Moreno Galván, me voy a permitir el lujo de cambiar una palabra en una de sus letras. La libertad era preciso conquistar, le cambiamos libertad, le ponemos igualdad. La igualdad es preciso conquistar. Usted y usted, su golpecito en el yunque de. Muchas gracias, bienvenida y encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta maravillosa presentación, por tratarme con tanto cariño. Estoy muy contenta de estar aquí, en La Puebla. No es la primera vez que vengo. Sé que soy un pueblo muy flamenco, con una gran tradición en este arte, y espero que pasemos todos una tarde muy agradable. Como todos y todas sabéis, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta efeméride tiene su origen el 8 de marzo de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar contra los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales que tenían en su centro de trabajo. Cuando ese hecho se producía, el arte flamenco se encontraba en plena fase de gestación. Hoy en día la criatura tiene ya más de siglo y medio de vida, y es cierto que en términos de igualdad se ha evolucionado bastante, como en la sociedad en general, pero es un grave error pensar que ya está todo conseguido, porque aún quedan barreras que derribar y mentalidades que cambiar para que hombres y mujeres nos movamos en la igualdad en los distintos espacios flamencos. Y voy a poner varios ejemplos. Si hablamos de festivales flamencos, el más conocido de todos y más prestigioso probablemente sea la Bienal de Sevilla, y si hacemos un recuento del número de hombres y mujeres artistas que participaron en la última edición, en la de 2018, pues nos sale que ha habido un importante desequilibrio de género. Aquí tenemos, por ejemplo,
que solamente en el ámbito del baile se produjo un cierto equilibrio, con un 54% de representación de las mujeres, es decir, salían ganando por muy poquito. Sin embargo, en el ámbito del cante no llegaban ni a la tercera parte de los artistas participantes, mientras que en la guitarra y en la percusión su presencia fue meramente testimonial, un 2% de guitarristas y percusionistas mujeres participantes en la Bienal de Sevilla. Si hablamos, por otro lado, de los órganos directivos de las peñas y entidades flamencas, la representación de mujeres, por regla general, es bastante escasa. Y para muestra un botón, esta foto corresponde a la asamblea celebrada el pasado verano para renovar la Junta Directiva de la Federación Provincial de Peñas de Cádiz. Muy pocas mujeres aparecen en la imagen. Evidentemente, este desequilibrio del que venimos hablando no se debe a que existan menos mujeres artistas que hombres, ni a que las mujeres no tengan la preparación ni las cualidades suficientes para ocupar esos espacios. Se debe a otros factores, como al hecho de que todavía siguen vigentes muchos estereotipos, muchas ideas preconcebidas que no tienen fundamento alguno, como es el caso, por ejemplo, de la identificación de la mujer con el baile. Tradicionalmente se ha reservado a las mujeres el baile porque es donde mejor pueden exhibir su corporeidad, su atractivo físico y además se supone que es el ámbito que conlleva una menor intelectualización. El cante, pues en el ámbito del cante también se dice que hay ciertos cantes que son más propios de hombres que de mujeres, que serían además los cantes supuestamente más difíciles y más solemnes. Esto lo decía, por ejemplo, Fernando el de Triana en su libro Arte y Artistas Flamencos de 1935, donde hablaba de cantes machunos. No hace falta que nos vayamos tan lejos. Hace pocos años, en unas jornadas dedicadas por la Universidad de Cádiz a Isabelita de Jerez, uno de los ponentes, sin ningún sonrojo, afirmaba que Isabelita cantaba muy bien por seguirilla, teniendo en cuenta que era mujer y que a las mujeres les resulta más difícil. Otro estereotipo, idea preconcebida que sigue vigente. Ya hemos visto la escasa presencia de mujeres guitarristas que ha habido en la Bienal de Sevilla. Esa escasez es bastante habitual en todos los escenarios y citas flamencas. Todavía hay quien piensa que para tocar la guitarra se requieren determinadas cualidades como la fuerza física o el sentido del compás que supuestamente solo tendrían los hombres. Hay una guitarrista malagueña afincada en Jerez, Davinia Ballesteros, que siempre comenta una anécdota, y es que uno de los mejores piropos que le han dicho nunca es que tocas como un tío. Eso ya nos da una idea de esto que vengo contando, ¿no? Otra guitarrista, Antonia Jiménez, que hoy en día es quizás la que tiene mayor proyección nacional e internacional, no lo ha tenido nada fácil, tuvo que rebelarse contra el mundo, empezando por su propia familia, que no consideraba la profesión de guitarrista adecuada para ella. Y en una entrevista reciente apuntaba un problema más, y es que ahora que las mujeres están accediendo cada vez en mayor número a los conservatorios para estudiar guitarra, pues hay muchas que se quedan en el ámbito de la docencia, mientras que los tablaos siguen siendo un espacio típicamente masculino. Pues bien, como decía, estos son solo algunos ejemplos de comportamientos, de actitudes que es preciso cambiar. ¿Y cómo se pueden cambiar las mentalidades? ¿Cómo se pueden cambiar las ideas preconcebidas? Pues la única manera de hacerlo es a través del conocimiento. Por eso considero que es tan importante investigar y conocer el pasado, saber qué han hecho las mujeres y qué dificultades han encontrado en el camino a la hora de acceder al arte flamenco, porque ello nos va a dar una nueva perspectiva con la que afrontar el presente y también con la que enfrentarnos al futuro. Desde que el flamenco empieza a configurarse como el arte que es hoy, las mujeres siempre han estado presentes y siempre han desempeñado un papel muy importante. Eso sí, por el camino han tenido que sortear numerosas dificultades por el mero hecho de ser mujeres y no siempre han alcanzado el reconocimiento que merecen. Por eso lo que me gustaría hacer aquí hoy principalmente es un recorrido por las distintas etapas históricas del arte flamenco y en cada una de ellas destacar las aportaciones de mujeres relevantes y a la vez poner de manifiesto las barreras y dificultades que se han ido encontrando por el camino. El nacimiento oficial del flamenco como un nuevo género musical, con un repertorio propio, con unas características definidas y también con unos artistas profesionales, podemos situarlo en la década que va de 1860 a 1869,
que es cuando empieza lo que se conoce como Edad de Oro del arte flamenco, que abarca las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. En esos años el flamenco empieza a exhibirse en los cafés cantantes, que son unos establecimientos en los que no solo se ofrece cante y baile flamenco, sino también números de muy diverso tipo, como magia, circo, números cómicos, etc. En esa etapa se producen una serie de cambios que van a marcar toda la historia posterior del género. Por una parte, el baile cede su protagonismo al cante. No olvidemos que el baile flamenco nace de la fusión entre las danzas de la escuela bolera y los bailes de las gitanas que entran en contacto en las academias de baile sevillanas, más o menos a mediados del siglo XIX. Pues bien, como decía, en esta época ese protagonismo inicial del baile se desplaza hacia el cante, surge el cante para escuchar y el acompañamiento musical recae en la guitarra, mientras que se dejan de lado otros instrumentos. Como consecuencia de ello, las mujeres también pasan a un segundo plano, porque el cante y la guitarra, que son las actividades por ese orden supuestamente más prestigiosas porque requieren un cierto conocimiento técnico y musical, van a ser reservadas fundamentalmente a los hombres, mientras que a las mujeres, como decía al principio, se les reserva el baile porque posee una alta carga de sensualidad. A esa devaluación de las artistas flamencas también contribuye la mala fama que se les presupone por el mero hecho de trabajar en los cafés cantantes, que son unos lugares de ocio nocturno en los que están presentes todos los vicios. En ellos se fuma, se bebe, se juega, se ejerce la prostitución y con bastante frecuencia se producen disturbios e incluso algún que otro asesinato. En un artículo de 1886, publicado en el diario El Derecho, se afirma que los cafés cantantes son, y digo textualmente, repugnantes centros, modelos refinados del mal gusto, albergue del vicio, escuela de la prostitución, cuadros vivos de la holganza y focos pestilentes de degradación, donde no se descubre sino lascivia, miseria y el desconocimiento de la dignidad y el respeto que se debe el hombre a sí mismo. Allí se observan los actos más insolentes entre una multitud de mujeres desgraciadas y los más procaces chisperos. Por tanto, ninguna mujer que se considere decente asistiría como espectadora a un café cantante. Y las cantaoras y las bailadoras de la época que trabajan en estos lugares son mujeres que por lo general llevan una vida bastante libre y alejada de lo que se entiende por respetable, ya que por el mero hecho de ser artistas flamencas, su reputación ya está en entredicho. En un artículo de 1873, Eduardo de Palacio caracteriza a la cantaora de flamenco como una mujer libre e independiente que no entra en los estándares considerados normales por la sociedad. Y dice así: la cantaora es siempre soltera, libre. Podrá querer a un hombre que la ha cantado 4 verdades, pero lo quiere sin compromiso, es decir, sin peligro de boda. Una cantaora con prole sería inverosímil. La frescura de su voz está en razón directa de su frescura en la vida práctica, es decir, es una fresca. Es una mujer con espíritu de independencia, que difícilmente se doblega y el matrimonio representa para ella un lazo insoportable. El querido de la cantaora suele ser torero de invierno, es decir, de la última capa taurómaca, o vago de oficio, o papelista, o jugador de ventaja en timba de cuartos. La cantaora, cuando termina su misión sobre la haz del café, se dedica a cenar y a beber y a vivir con su amante para el que guarda sus mejores notas. Pobrecilla, cuando pierda la voz, ¿qué va a hacer para ganarse la vida? Pues bien, a pesar de todas estas dificultades, en esa edad de oro del flamenco, podemos mencionar a grandes figuras femeninas que nos sirven para desmontar todos los estereotipos que hemos venido mencionando y que han logrado desempeñar un papel relevante en el mundo del flamenco. Por ejemplo, podemos hablar de mujeres creadoras que han pasado a la historia por sus aportaciones al repertorio flamenco, como es el caso de María Borrico, creadora de un estilo de seguirilla que todavía se sigue cantando, a la Trini de Málaga, Trinidad Navarro, o Concha la Peñaranda, conocidas por sus aportaciones malagueñas, a María Landonda o a Merced la Serneta, creadoras de varios estilos de soleá, o a Pepa de Oro, la madre de la milonga flamenca. También han existido grandes intérpretes, algunas de ellas incluso han despuntado en aquellos estilos supuestamente masculinos, como puede ser la seguirilla. Es el caso de María Valencia, la serrana. Igualmente podemos hablar de cantaoras largas que han brillado en una gran variedad de estilos de cantes,
como es el caso, por ejemplo, de Dolores La Parrala, que triunfó en París con sus malagueñas y sus pregones en 1880, Rita la Cantaora, que era conocida por su gran habilidad para interpretar los cantes más difíciles, Paca Aguilera, una cantaora excelente y la principal transmisora de los cantes de la Trini, e incluso podemos hablar de mujeres guitarristas, porque en esa etapa inicial del flamenco, en que aún no existía tanta especialización en los artistas, era frecuente que los cantaores y las cantaoras se acompañasen a sí mismos con la guitarra. Es el caso, por ejemplo, de Anilla la de Ronda, de Josefa la Antequerana, que triunfó en América, o de Merced la Serneta, que durante su estancia en Madrid trabajó dando clases de guitarra. Y en lo que respecta al baile, es en ese momento cuando se establece una distinción clara entre el baile de hombre y el baile de mujer, que es un baile de cintura para arriba, lo que hoy se conoce como Escuela Sevillana de Baile. Su principal precursora es la bailaora Rosario Monge la Mejorana, que fue pionera en muchas cosas, entre otras en incorporar la bata de cola y el mantón de Manila. Sin embargo, la Mejorana, como le sucedió a otras muchas artistas de su época, tuvo que renunciar a su profesión muy joven para poder formar una familia. Algo parecido le sucedió a Gabriela Ortega, que se convirtió posteriormente en la madre de los toreros Rafael y Joselito el Gallo. Sin embargo, en esa época también podemos hablar de bailadoras transgresoras, que se atrevieron a romper las normas estéticas y de género, como es el caso de Concha la Carbonera, una bailaora muy carismática que destacó fundamentalmente por sus tangos y que se hizo famosa también por unos números cómicos que protagonizaba junto al cantaor José León, al que ella llamaba su comadre. Sin embargo, la más transgresora de todas probablemente sea Trinidad Huertas la Cuenca, una auténtica revolucionaria. Ella fue pionera en vestirse de hombre y triunfó en todo el mundo con un tipo de baile típicamente masculino, basado en el zapateado, que imitaba todas las suertes de una corrida de toros. También fue buena guitarrista y cantaba. Con ese número de la corrida de toros triunfó en toda Europa y en América y se convirtió en una auténtica estrella internacional. Otra estrella internacional del momento fue Carmen Dauset, una bailaora que, después de triunfar en París, marchó a los Estados Unidos, donde provocó una auténtica revolución con sus bailes. Entre otras hazañas, consiguió congregar en aquella época a varios miles de personas en el Madison Square Garden de Nueva York. También trabajó en fiestas privadas, impartió clases, hizo publicidad e incluso se fue pionera en el cine. Ella fue la primera mujer que apareció en una película. Y la primera que bailó los bailes andaluces delante de la cámara. Y otra gran estrella internacional del momento fue Juana Vargas la Macarrona, que causó sensación en la Exposición de París de 1889 con su baile sensual, muy exótico, y que también triunfó en Berlín y en Moscú. Pues bien, los triunfos, las joyas, las giras internacionales constituyen la cara más amable de la vida de estas mujeres. Pero, sin embargo, no es oro todo lo que reluce y muchas de ellas, después de haber saboreado las mieles del éxito, terminaron sus días olvidadas y en la miseria. Por desgracia ha habido muchos casos, pero voy a señalar solo estos tres. Aquí tenemos en la imagen a la Macarrona, la Malena y Fernanda Antúnez, que en 1933 fueron rescatadas por Encarnación López la Argentinita para participar en su versión del Amor Brujo. El periodista Galerín en aquella época escribía sobre ellas. La Fernanda, la que en un tiempo ya lejano llamaba la atención por su pelo de oro, se ganaba honradamente el pan vendiendo flores por los restaurantes de la Europa. Tita Fernanda, como le dicen, ni pregonaba ni molestaba a nadie. Cogía las monedas que le daban por las flores, besaba el dinero y se retiraba, seguramente llorando. La Macarrona, la mujer que lleva sus penas con más alegría en el mundo, no tenía ahora dónde bailar. Hay cuadros flamencos, pero ya la Macarrona no servía. Era vieja, y las artistas viejas no sirven a los empresarios. La Macarrona vieja. Malena igual. Malena, la formidable bailaora de piernas de acero y brazos de bronce, tampoco tenía dónde bailar, y buscaba a la infeliz un sueldo como florera en un cabaret. La pobre Malena, que tiene a su cargo unos huerfanitos, está desahuciada de la casa en la que habita. Ahora pagará, señor casero. Pues bien,
A principios del siglo XX, los cafés cantantes entran en crisis, en parte por toda la problemática que hemos mencionado, por la mala fama que los acompaña desde su aparición, hasta el punto que en 1908 las autoridades decretan el cierre de los cafés cantantes de Madrid. Y dice así la prensa de la época: con la desaparición de estos focos a los que solía concurrir el AMPA trasnochadora de Madrid y donde más de una vez ocurrieron delitos de sangre, se hace gracia a los principios de la moral y las buenas costumbres por los que la autoridad tiene el deber de velar. Ante esta situación, las artistas flamencas empiezan a buscar nuevos lugares en los que exhibir su arte, como pueden ser restaurantes, colmados, cabarets o teatros de variedades, que en esta época empiezan a estar muy de moda. Precisamente en uno de esos locales de variedades vemos anunciada a la Niña de los Peines en 1910, compartiendo cartel con una domadora de leones. No deja de ser variopinto. Por supuesto, Pastora Pavón Cruz, la Niña de los Peines, es la cantadora más grande de todos los tiempos, la más completa y excelente. Ella inició su carrera artística cuando era solo una niña, lo cual le permitió cosechar éxito y prestigio a lo largo de distintas etapas históricas. Interpretó a la perfección todos los estilos de cante y en algunos de ellos realizó importantes aportaciones, como es el caso de la petenera, las bamberas o las bulerías. Pero en esos grandes programas de variedades también podemos encontrar la figura de algunas tocadoras de renombre, como es el caso de Adela Cubas, una guitarrista madrileña que fue muy reconocida como concertista y también como acompañante. A pesar de su talento, esta mujer tuvo que superar muchas barreras, entre ellas las que le imponían un físico no demasiado acorde a los cánones de belleza de la época, en un momento en que a la hora de contratar a las artistas era precisamente eso lo que más se miraba, que fueran guapas, ¿no? Pues bien, el género de variedades ofrece una buena salida para muchas artistas flamencas que encuentran un campo adecuado para diversificar su repertorio y realizar aportaciones. Por ejemplo, muchas de estas artistas son mujeres todoterreno, que cantan y bailan no solo flamenco, sino también cuplés, canciones populares, cantos regionales, y también las hay que despuntan como actrices. En lo que respecta al baile flamenco, se ponen de moda nuevos estilos como el garrotín o la farruca, y muchas de estas artistas empiezan ya a vestir con pantalón. Por otro lado, el cante y el baile flamenco ya no solo se acompañan con la guitarra, sino que se introducen otros instrumentos o incluso una orquesta completa. Sin embargo, la flamencología con frecuencia ha excluido o ha pasado de puntillas por muchas de estas artistas por considerar que sus innovaciones iban en contra de la pretendida pureza del flamenco. Sin embargo, muchas de ellas en su época fueron auténticas estrellas, muy reconocidas tanto por el público como por la crítica. Podemos hablar, por ejemplo, de Encarnación Hurtado la malagueñita, que dominó un amplio repertorio de bailes, desde los más clásicos hasta los más modernos, como la farruca y el garrotín. También tocaba muy bien las castañuelas, cantaba cuplés y actuó en Londres y en América. Tenemos también, por ejemplo, a Dora la Gitana, una artista muy carismática, de mucho éxito, de mucha personalidad, considerada la reina de la farruca y del garrotín, que ella misma se cantaba, además de bailar. Su repertorio incluía también monólogos, números de zarzuela, revistas. También triunfó en Londres y en París. Aquí tenemos a la estrella de Andalucía, que fue comparada artísticamente nada menos que con Juana la Macarrona. En sus creaciones destacaban números, por ejemplo, como el estrambótico, que era una farruca gitana con palillos y motivos de alegría. Después de girar por Puerto Rico y Nueva York, esta mujer se retiró también muy joven para casarse con Ricardo Lluís, un famoso compositor de la época. También podemos hablar de Rafaela la Tanguera, que destacó en el tango, el garrotín, la farruca, la bulería y que triunfó sobre todo en Barcelona, donde fue una de las estrellas del café Villarrosa. Sin embargo, si hablamos de artistas polifacéticas, innovadoras, de fama internacional, que merecen que sus nombres se escriban con letras bien grandes en la historia del flamenco, tenemos que mencionar a dos artistas sevillanas. Una de ellas, muy poco conocida hoy en día, desgraciadamente, se llamaba Amalia Molina. Fue niña prodigio del baile, que como otras muchas artistas del momento se hizo artista por necesidad, y a lo largo de su dilatada carrera también sobresalió como cantaora, cupletista, cantante, actriz. Grabó una gran cantidad de discos de flamenco y de otros estilos, siempre acompañada por orquesta, y cultivó como nadie el género de los cantos regionales.
Pasó largos años en América, donde se convirtió en toda una celebridad. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de ella actuando en Nueva York en el año 29. Y la otra artista a la que me refería, que es coetánea de Amalia, las dos son nacidas en Sevilla en el mismo año, era hija de Rosario la Mejorana, heredera y continuadora de su baile y piedra angular de la escuela sevillana. Además, fue cupletista, actriz, empresaria, regentó un tablao en Madrid y fue muy admirada tanto en Europa como en Latinoamérica. En el ámbito personal también hay que decir de ella que fue una mujer muy adelantada a su tiempo, porque aunque se casó con el torero Rafael el Gallo y se retiró de los escenarios como hiciera su madre años atrás, ese matrimonio duró muy poco tiempo y ella no tardó en retomar su carrera y además posteriormente fue madre soltera e hizo campaña a favor del voto femenino y del aborto. Uno de los hitos más importantes de la carrera artística de Pastora Imperio fue el estreno en 1915 de la obra El amor brujo, que había sido compuesta para ella expresamente por Manuel de Falla. Y con ella sentó las bases, se convirtió en precursora del ballet flamenco. El ballet flamenco es un nuevo concepto de baile que nace en esta época y que alcanza su máximo desarrollo y esplendor en los años 20 y 30 de la mano de artistas como la Argentina o la Argentinita. El ballet flamenco une tradición, música popular, danza clásica, vanguardia e impone una nueva estética más estilizada tanto en los movimientos como en la propia figura de los bailarines. Cuida al máximo todos los detalles, la música, el libreto, la coreografía, el vestuario, los decorados. Para ello se vale de un amplio equipo técnico y artístico en el que figuran pintores, escritores y compositores de prestigio. Se exhibe en grandes salas como teatros y óperas que permiten realizar coreografías de mayores dimensiones en las que participa un amplio cuerpo de baile y en el ballet flamenco la danza se subordina a un argumento y la guitarra es sustituida por música de orquesta. Como decía, las grandes artífices del ballet son artistas como la Argentina, la Argentinita o Pilar López, por mencionar solo algunas de ellas, que tienen en común el hecho de que son mujeres cultas, refinadas, modernas, que se mueven en ambientes selectos y se codean con escritores e intelectuales. Son artistas muy creativas que no solo cultivan el baile flamenco, sino también la danza clásica, los bailes regionales, la escuela bolera. Además, todas ellas terminaron convirtiéndose en empresarias y crearon sus propias compañías de baile. Y en los tres casos mencionados, además, se da la circunstancia, y creo que igual no es casual, de que fueron mujeres que no tuvieron hijos, tal vez por la intensa dedicación que les requería su arte. Pues bien, como decía, hablamos, por ejemplo, de Antonia Mercé, la argentina, que era una artista muy preparada, con una gran formación, que dominaba el baile clásico, el flamenco, y que además estaba muy influida por el movimiento vanguardista, que pudo conocer de cerca durante su estancia en París. Debutó en Nueva York en 1916 con la danza de los ojos verdes, que compuso para ella Enrique Granado. En 1925 estrenó en París una nueva versión del Amor Brujo, que tuvo más éxito incluso que la anterior. Y en el año 28 fundó su compañía de los ballets españoles, con la que recorrió todo el mundo. Encarnación López, la Argentinita, también fue una artista muy completa. Fue musa de la generación del 27, colaboró estrechamente, especialmente con Federico García Lorca, con quien grabó un repertorio de canciones populares antiguas. En 1933 estrenó dos grandes ballets como El Amor Brujo, que ya hemos mencionado, y Las calles de Cádiz, en colaboración con Federico García Lorca e Ignacio Sánchez Mejía. Tras el estallido de la Guerra Civil, marchó al exilio y se estableció en Nueva York, donde continuó triunfando durante años. Y su hermana, Pilar López, igualmente era una artista muy polifacética, que en los años 30 formó pareja con el bailaor Rafael Ortega y también colaboró estrechamente con su hermana hasta el fallecimiento de esta. Ya después, en 1946, regresó a España. Fundó su propio ballet español, con el que giró por todo el mundo durante muchos años, porque esta mujer sí que falleció muy longeva, y además destacó por su gran olfato para descubrir nuevos talentos. Por ejemplo, ella fue maestra y descubridora de Mario Maya, de Antonio Gades y del Guito, entre otros artistas. Además de todo lo mencionado, en los años 20 y 30 también se produce el boom de la ópera flamenca,
se constituye en grandes compañías de artistas que recorren pueblos y ciudades, actuando en grandes espacios como plazas de toros, teatros y cines de verano, en un intento por atraer a un público masivo. En esas funciones predomina el cante y especialmente aquellos estilos más livianos como los fandanguillos o los cantes de ida y vuelta. Se imponen las voces laínas, se derrocha virtuosismo vocal. La mayoría de los divos del cante, pues casualmente eran hombres. Aquí tenemos 2 carteles y en ellos no aparece anunciada ni una sola mujer. Y también es muy significativa esta fotografía, que corresponde al momento de la entrega a Manuel Vallejo de la llave de oro del cante, y en ella la única cantadora que aparece es la Trianita. No obstante, en ese periodo también podemos mencionar algunas cantadoras importantes, como es el caso de Pastora Pavón, de quien ya hemos hablado, pero que en este momento continuó siendo una de las artistas, una de las primeras figuras del cante y desarrollando una intensa actividad por toda España. En lo que respecta a su vida personal, hay que decir de ella que Pastora fue una mujer muy libre, que hizo lo que quiso, pero que en 1933 se casó con Pepe Pinto y que éste terminó retirándola del cante, años después. Otra figura importante de esta época que tenemos que mencionar, y especialmente estando en su pueblo, pues es la Niña de la Puebla. Ni la oposición inicial de su padre, ni las limitaciones que le imponía su ceguera pudieron frenar a esta mujer valiente, que terminó convirtiéndose en una de las grandes cantadoras de la historia. Aunque se especializó en aquellos estilos que estaban más de moda en el momento y se hizo célebre por sus campanilleros, Dolores también supo brillar en otros cantes considerados más solemnes y más de mayor prestigio, digamos, ¿no? Como la soleá. Creó su propia compañía con la que recorrió pueblos y ciudades y permaneció en activo hasta el final de su vida, en los años 90. Otra gran cantadora de la época es Petra García Espinosa, la Niña de Linares. Empezó muy joven, con 15 años ya se anunciaba en los carteles junto a su madre, la también cantadora Carmen la Lavandera, y a esa edad también empezó a hacer sus actuaciones en solitario. En su época se la comparaba con la Niña de los Peines, se la anunciaba como rival de la Niña de los Peines. Se la podía oír en la radio, en los teatros de variedades y sobre todo en los espectáculos de ópera flamenca, en los que compartía cartel con las figuras más importantes del momento. Salió de gira por España con compañías como las de Pepe Marchena, la de Manuel Vallejo o Manolo Caracol. En los años 30 se instaló en Barcelona y llegó a fundar su propia compañía junto al guitarrista Miguel Borrul. Y ya por último, en esta etapa tenemos que mencionar también la figura de una tocadora importante, Victoria de Miguel, que trabajó en distintos elencos de ópera flamenca y acompañó a algunos de los cantadores más importantes del momento. Pues bien, cuando estalló la Guerra Civil, los artistas flamencos tuvieron que subsistir como pudieron cada uno en la zona en la que les había tocado. Por ejemplo, Pastora Pavón y Pastora Imperio permanecieron en Madrid activas durante toda la contienda, mientras que la Niña de Linares estaba en Barcelona. Sin embargo, hubo otras grandes figuras del momento que tuvieron que salir al exilio, como es el caso de la Argentinita o Pilar López, o también de Carmen Amaya. Carmen Amaya irrumpe en los años 30 en el mundo del flamenco como un huracán. Fue una niña prodigio que también empezó a bailar por necesidad junto a su padre y que no tardó en convertirse en el sostén de su numerosa familia. Cuando estalló la Guerra Civil consiguió embarcar para Buenos Aires y en los años 40 llegó a Nueva York, donde obtuvo un éxito apoteósico con su baile racial, salvaje, que rompía los cánones vigentes por la gran fuerza y velocidad de su zapateado y también por una estética nueva en la que predominaba el uso del pantalón. Cuando regresó a España en 1947, Carmen venía ya convertida en toda una estrella internacional. Seguramente será la flamenca con mayor proyección internacional de la historia y continuó desarrollando una intensa carrera hasta el final de su vida. Después de la Guerra Civil se impone el nacionalcatolicismo, que promueve un tipo de mujer encerrada en el hogar, dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su familia, que no es demasiado compatible con la profesión de artista flamenca. Durante los años 40 y primera mitad de los 50, el flamenco se exhibe en lugares como pueden ser en ventas, en colmaos, en los cuartitos. Allí se desarrolla la juerga
pagada por el señorito de turno. Se trata de ambientes bohemios, sórdidos, en los que el flamenco convive con la prostitución, que por tanto no son demasiado adecuados para las mujeres. Siguen existiendo los teatros de variedades, las salas de fiesta, donde el flamenco convive con otras artes escénicas, y a la vez siguen existiendo grandes compañías que salen de gira por el extranjero. En el año 49, y por España también, en el año 49, por ejemplo, la Niña de los Peines presenta el que será su último espectáculo, España y su cantaora. Y ya a mediados de los 50 comienza una nueva etapa de revalorización del arte hondo, que es la que se conoce como neohondismo y que estaba marcada por una serie de hitos, como pueden ser la aparición de las peñas flamencas y de los tablaos, la publicación de varias antologías de cante flamenco, el nacimiento de la flamencología, del Concurso Nacional de Córdoba, de los primeros festivales flamencos y, por supuesto, la aparición de una figura importantísima, que es Antonio Mairena, que se va a erigir en guía espiritual del flamenco y que busca salvaguardar la pureza de ese arte. En ese momento, la primacía absoluta recae sobre el cante. Se imponen un tipo de voces y unos estilos más típicamente gitanos, y en lo que se refiere a las cantaoras, pues en esta época empieza su carrera profesional algunas artistas ya maduras, pero que no pudieron hacerlo antes por la oposición de sus padres o de sus maridos, como es el caso de Anica la Periñaca, María la Perrata, la Tomasa o de la bailaora Juana la del Pipa. Por otra parte, en algunas de las grandes cantaoras, las primeras figuras del momento, se da la circunstancia de que fueron mujeres libres, independientes, que nunca se casaron. Yo pienso que no es casual. Podemos hablar, por ejemplo, de Fernanda y Bernarda de Utrera, de Pepa de Utrera o de la Paquera de Jerez. En esa etapa del neohondismo, como decía, lo principal es el cante y el baile es considerado un mero adorno. Se le concede poco espacio en los tablaos, o sea, en las peñas y en los festivales, y queda relegado a los tablaos, que surgen en este momento con un claro enfoque hacia el turismo. Paradójicamente, fuera de España siguen triunfando las grandes compañías de baile. Los tablaos son un espacio bastante feminizado. La investigadora Carmen Pulpón, en su tesis sobre las bailadoras sevillanas nacidas en la posguerra, analiza en profundidad las condiciones laborales de esas artistas y nos cuenta, por ejemplo, pues que para trabajar en los tablaos se buscaba a chicas jóvenes, guapas, con buena presencia y don de gentes, que para salvaguardar su virtud suelen ir acompañadas de su madre y además se establecen estrechos lazos de solidaridad entre ellas. Eran mujeres que tenían una libertad y unos privilegios de los que no gozaban el resto de jóvenes de su época. Salían de noche, viajaban, pero a la vez socialmente sufrían un cuestionamiento moral por su vida nocturna, por moverse en unos ambientes no demasiado adecuados para las mujeres y sentían cierto rechazo y marginación. Se les exigía demostrar mayor virtud que otras mujeres y se situaban, por tanto, a medio camino entre la sensualidad y la decencia. El aspecto positivo que tenía su trabajo en los tablaos pues era su independencia, su empoderamiento y el poder contribuir a su economía familiar, mientras que la parte negativa, aparte de todo lo ya mencionado, pues era la dificultad de compatibilizar esa profesión con el matrimonio y la familia. De hecho, muchas de ellas renunciaban a casarse y tener hijos o posponían ese momento, y también las hubo que abandonaron el tablao para poder dedicarse a su familia. Sin embargo, a pesar del desprestigio que se les asocia, los tablaos son una gran escuela para las artistas. De ellos han salido excelentes bailadoras y cantaoras que después han triunfado en los escenarios de España y del extranjero junto a grandes compañías o que incluso han formado su compañía propia. Es el caso, por ejemplo, de Rosa Durán, que fue la estrella indiscutible del tablao Zambra y que cosechó numerosos reconocimientos internacionales, o de Matilde Coral, que es especialmente reconocida por ser la gran maestra contemporánea de la Escuela Sevillana de Baile, de Manuela Vargas, que recorrió el mundo con su propia compañía y cosechó numerosos reconocimientos, o de Cristina Hoyos, que después de varias décadas formando pareja artística con Antonio Gades y recorriendo todo el mundo, continuó haciéndolo con su propio ballet hasta el momento de su retirada.
Y ya por ir concluyendo, para no extenderme demasiado, entre las cantaoras que salieron de los tablaos y que triunfaron en las últimas décadas del siglo XX y que siguen en activo, hoy en día podemos mencionar, por ejemplo, a María Vargas, que fue primerísima figura en los años 60 y 70, que pasó varios años retirada de los escenarios por distintos motivos, y uno de ellos fue el dedicarse a cuidar de sus hijos, y que hoy sigue siendo una leyenda viva del flamenco. Y, por supuesto, Carmen Linares, que es la gran señora del cante de nuestros días, una de las cantaoras más enciclopédicas de nuestros tiempos, de todos los tiempos, de los últimos tiempos, perdón, y que en su extensa discografía destaca especialmente por su antología La mujer en el cante, que es una auténtica obra de culto en la que realiza un ingente trabajo de recuperación y divulgación de cantes creados e interpretados por mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, con la figura de Carmen Linares ya puedo enlazar y hablaros, aunque sea brevemente, del estudio al que se refería Juan Carlos en la introducción, un estudio que comencé el verano pasado con el fin de designar a las 10 artistas flamencas más trascendentes del momento, de la historia, y en el que aparece precisamente Carmen Linares. Conseguí contar con la participación de 112 personas que tenían en común su afición y su estrecha vinculación al arte flamenco. Se trataba principalmente de docentes, escritores, periodistas, críticos, investigadores, coleccionistas, estudiosos, productores, programadores, personas vinculadas a peñas y entidades flamencas y artistas de distintas disciplinas. A pesar de que en las respuestas que fueron proporcionando cada uno de ellos se pudo apreciar una gran dispersión, porque salieron muchos nombres de mujeres, pero sí se consiguió el objetivo principal, que era designar a 10 mujeres con un grado de consenso bastante importante, porque en el listado final, que es este que tengo aquí, figuraban 6 artistas que fueron elegidas por mayoría absoluta, es decir, votadas por más del 50% de las personas participantes, y las 4 restantes tenían al menos un 28% de consenso. Entre las conclusiones que salieron del estudio, aparte de los 10 nombres que aparecen aquí, pues hubo algunas bastante llamativas. Por ejemplo, que se aprecia una clara prevalencia del cante sobre el baile. Salieron muchos más nombres de cantaoras que de bailadoras, a pesar de la vinculación que tradicionalmente ha existido entre las mujeres y el baile. En el listado final tenemos 6 cantaoras que suman un total de 412 votos, frente a 4 bailadoras con 200 votos en total. Además, 8 de las bailadoras de las artistas elegidas son gitanas. Por tanto, se pone de manifiesto la gran importancia que sigue teniendo a día de hoy el mairenismo, que, como hemos dicho, elevó a los altares el cante gitano andaluz y arrinconó el baile. De hecho, la Perla de Cádiz, la Paquera de Jerez o Fernanda de Utrera, que son algunas de las mujeres que aparecen en este listado, pues fueron algunas de las cantadoras más emblemáticas de esa época del neohondismo. Y en ese contexto, pues también llamaba la atención la presencia de Carmen Linares, que rompía un poco los cánones en todos los sentidos, por ser una artista no gitana, no procedente de los territorios más típicamente flamencos de la Baja Andalucía, y que además durante su extensa trayectoria ha sabido conjugar ortodoxia e innovación. Carmen era la más joven de las que aparecieron en el listado y la única artista viva del elenco. Y por otro lado, frente a esto, había que destacar la aparición de 4 artistas nacidas en el siglo XIX. Entre ellas, la cantadora Mercè Laserneta, a quien es cierto que se atribuyen varios estilos de soleá, pero que no dejó grabaciones. Por tanto, la fama y el prestigio que hoy en día tiene se sustentan en la tradición oral, en lo que nos han contado, más que en lo que hayamos podido escuchar. Y las otras 3 artistas del siglo XIX son bailadoras: la Macarrona, a la que nunca habíamos visto en acción. Después de eso sí que ha salido un pequeño vídeo que tampoco está difundido en Internet, es decir, que pocas personas han podido ver, pero en el momento del estudio no habíamos visto bailar a la Macarrona. Y a Pastora Imperio y la Argentinita, pues sí se las podía ver en Internet, pero en fragmentos muy breves que solo nos daban una pinceladita de su arte. Es decir, que nos hemos fiado mucho a la hora de contestar en lo que nos han contado, en lo que hemos leído, más que en lo que hemos vivido, ¿no?
Y una última conclusión, pues, es que las dos sale de las dos figuras que han conseguido copar casi el consenso de toda la muestra, que han sido Carmen Amaya, con un 85% de votos, y Pastora Pavón, la niña de los peines, con un 98% de los votos. Es interesante ver este contraste, porque mientras que es cierto que Pastora, no cabe duda de que ha sido la cantadora más relevante de todos los tiempos, pero también hay que tener en cuenta que no ha tenido una carrera internacional importante. Si hubiésemos puesto como un criterio muy interesante a tener en cuenta la relevancia internacional, probablemente Pastora no habría tenido tantos votos, ¿no? Precisamente por eso, y porque la muestra no estaba tal vez todo lo equilibrada que debiera, decidí continuar con el estudio, incorporar nuevos perfiles, entre ellos un mayor número de personas procedentes de otros países, para ver si así cambiaba la perspectiva y se producía alguna variación en los resultados. Y bueno, hasta el momento es un estudio que todavía sigue abierto, que todavía sigo recopilando respuestas, pero bueno, hasta el momento he conseguido que participen 17 personas más, procedentes casi todas ellas de países extranjeros, y la verdad es que las conclusiones no han variado demasiado. Únicamente aparece una nueva incorporación, que es la de Matilde Coral, que aparece empatada con la argentinita, es decir, ahora serían 11, no 10 las mujeres que están ahí. Pero bueno, como digo, es un estudio que todavía está en marcha y que espero seguir completando en los próximos meses, a ver si se produce algún cambio en las conclusiones. Y ya para concluir del todo, pues me gustaría simplemente apuntar que es cierto que, como decía, se ha avanzado mucho, pero que todavía queda bastante por hacer, porque las mujeres todavía no han conseguido ocupar el lugar que merecen, siguen existiendo barreras que derribar y la única manera de hacerlo es el conocimiento. Por eso es tan importante, insisto, investigar, sacar a la luz las historias y los testimonios de tantas mujeres olvidadas, silenciadas, pero que aún tienen mucho que decirnos. Mujeres como Adela Cubas o Victoria de Miguel, que triunfaron como guitarristas a principios del siglo XX, extraordinarias siguirilleras como María la Serrana, Isabelita de Jerez o María Borrico, grandes estrellas internacionales como Trinidad Cuenca o Juana la Macarrona, porque constituyen todas ellas el claro ejemplo de que en el flamenco, como en la vida, no existe ninguna barrera que las mujeres no puedan superar. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, esta bolsa, veis que tiene aquí unos micrófonos, me la regalaron no hace muchos días, gracias al amigo Nicolás Cabello, vinculado a la tertulia flamenca Calixto Sánchez, con la cual os anuncio que el día 23 tendremos un encuentro flamenco aquí en nuestro pueblo. Vienen de la tertulia Calixto, o sea, tertulia flamenca de enseñantes Calixto Sánchez a visitar la Puebla, los rincones flamencos de nuestro pueblo, el Museo de Arte Contemporáneo, y finalmente en el hostal nos juntaremos las dos peñas y habrá un espectáculo flamenco con Pepe Herboleco y un cuadro para hacer el fin de fiesta. Y decía que me lo entregó porque organizaron en la Casa de la Provincia un acto dedicado a la Puebla y al flamenco y al compromiso de la Puebla con el flamenco. Y cuando me entregó la bolsa me dijo, para que sigas comunicando las cosas de vuestro pueblo, ¿no? El continente es el mismo, el contenido ha cambiado. Que pase de mano en mano estos micrófonos, esta comunicación, para que esta voz flamenca, ese conocimiento flamenco de Ángeles, siga extendiéndose y que seamos todos portadores de lo que ella hoy también nos ha comunicado y también nos ha resumido, porque no es fácil en el tiempo que le hemos dado, le pido disculpas porque se lo he acotado, comunicar lo que nos ha dicho, el mensaje que nos ha transmitido, y que lo que se ha dicho aquí en apenas 30, 40 minutos es el fruto de trabajo, como he dicho, de un blog que se inauguró el Día Internacional de la Mujer en el año 2013. Así que nuevamente mi agradecimiento, como también quiero hacer alusión y mención especial
a la Asociación Amas de Casa La Carula de nuestro pueblo, que también lleva muchísimos años trabajando por estos temas que nos preocupan, por el entorno de la mujer, y que ha colaborado con nosotros en la difusión de este acto, y que están aquí presentes, igualmente al Centro Municipal de la Mujer de nuestro pueblo. ¿Qué contenido hay aquí? Pues también nuestra pequeña historia, que se basa en nuestra revista Artejondo, el documental sobre Francisco Moreno Galván y lo de más reciente aparición, que es la tesis doctoral publicada en torno a la estética honda de Francisco Moreno Galván, de Juan Diego Martín Cabeza. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias.